Hola queridos amigos de La Verdad por 92.5 Radio Forever. En Argentina, el 26 de octubre del 2025, La Libertad Avanza alcanzó 40% en las legislativas. Resultado potenciado por un paquete de apoyo financiero y diplomático de Estados Unidos y por la consolidación del voto del presidente Milei fuera del bastión porteño. En Ecuador, la consulta popular convocada por Daniel Noboa para el 16 de noviembre de este año contiene preguntas sobre bases militares, financiamiento de partidos, reducción de legisladores y asamblea constituyente. El paro liderado por la CONAIE fue significativo, pero focalizado y tras su levantamiento, el Ejecutivo recuperó imagen política. Por tanto, aunque existen factores comunes, descontento con la política tradicional, voto joven y demanda de orden, el formato y el contenido de la consulta ecuatoriana hace menos probable una réplica literal del fenómeno electoral argentino. La votación será más fragmentada y dependerá de las preguntas, cada una de ellas. Para tratar este tema contamos con la participación de la politóloga Andrea Endara. Soy Modesto Gerardo Apolo, bienvenidos a La Verdad. Tenemos la invitada Andrea Endara. Qué gusto, Andrea, verte de nuevo y poder conversar contigo sobre estos temas. Andrea, se dice un poco, se compara el tema del fenómeno Milei con el fenómeno de Noboa ahora en este proceso de una consulta popular. Pero si bien es cierto, el electorado de Argentina es totalmente distinto al de Ecuador. Por otro lado, Argentina, la capital argentina es peronista a rabiar, pero el resto de las poblaciones no. De hecho, existen circunstancias análogas, por ejemplo, la relación con Estados Unidos y tal, pero esto nos lleva a la pregunta, ¿se va a replicar o no el efecto Milei aquí en el Ecuador? Bienvenida, qué gusto. Qué gusto estar esta mañana con ustedes, qué gusto volverlo a ver, Modesto. A ver, yo no creo que se pueda repetir, esta situación, porque son completamente distintas. Si bien es cierto, hay similitudes como el profundo descontento social de la población con lo que está viviendo. En el caso de Argentina era la hiperinflación que podía relacionarse justamente con la casta política, que es lo que explotó Milei en su momento. En Ecuador, ese punto cero de descontento es mucho más complejo y no depende solo del gobierno, sino de una serie de acciones y de situaciones que están por fuera del control del gobierno. Entonces, es muy difícil decir o hacer como un copy y paste de lo que pasa en Argentina con lo que pasa en Ecuador. Ahora, también tenemos que entender que lo que vimos este fin de semana en Argentina era una elección que estaba dentro del calendario electoral. Lo que nosotros vamos a tener el 16 de noviembre responde a un interés muy particular del gobierno bajo la narrativa de que es necesario para poder impulsar todas las leyes que se necesitan y sacar el país adelante. Entonces va más de la mano con la popularidad y legitimidad del presidente Noboa, que es lo que podíamos ver en Argentina este fin de semana. Correcto. Lo que sí podemos encontrar, sobre todo en similitudes con los jóvenes, es que el voto ya no es tan ideológico como pudo haber sido en otras ocasiones, sino que es un voto mucho más pragmático y emocional. Entonces, si ya estoy descontento con lo que ha venido pasando en los últimos años, con esa clase política que no funciona, que le di la oportunidad, en el caso de Ecuador, le di la oportunidad a la derecha, entiéndase Guillermo Lasso, y no tuvo los pantalones para poder mantenerse y sacar adelante su plan de gobierno. Entonces ahora le estoy dando la oportunidad a este ser humano que es considerado un outsider, y nosotros tenemos una tradición de outsiders bastante grande aquí en el Ecuador, a diferencia de Argentina, que no existía o no era muy común tener un outsider como Javier Milei. Entonces aquí hay como muchos matices que ir a analizar. Correcto. Hablando de juventud, justamente me acompañan en este panel Luciana Moncayo y Amira Lozada. Ellas quieren hacerte una pregunta, Luciana.
Buenos días, Andrea. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo le quería preguntar que en la última elección presidencial vimos un fenómeno muy claro. El voto facultativo, alrededor de 1,5 millones de adultos mayores, fue determinante en la segunda vuelta de estas elecciones presidenciales. De hecho, muchos analistas atribuyen la victoria de Daniel Noboa en buena parte a este electorado que tuvo una participación más alta de lo esperado. Entonces le quería preguntar, en referendos y consultas, ¿qué segmentos electorales suelen definir el resultado? ¿Los jóvenes, jubilados, zonas urbanas o rurales? ¿Y cómo están distribuidos estos segmentos en Ecuador hoy en día? Luciana, qué gusto conversar contigo. A ver, va a depender mucho del tema de la consulta. Probablemente vamos a ver una situación similar a la segunda vuelta en esta consulta porque sigue muy vivo el sentimiento anticorreísta, y ese sentimiento anticorreísta responde muchísimo a la población adulta mayor. Entonces ellos probablemente van a volver a salir a votar por el sí. En el caso de los jóvenes, que es el mayor porcentaje del padrón electoral, en el que en los últimos años los políticos se han concentrado al momento de hacer campaña, ahí el presidente la va a tener más compleja. ¿Por qué? Porque el joven es muy crítico y debido a la inmediatez en la que vivimos, por medio de redes sociales, pudo ver que dentro del contexto del paro nacional se dieron muchos exabruptos y abusos de la fuerza, represión, que puede ser considerado como tintes autoritarios para esta parte de la población. Entonces van a estar mucho más reticentes a votar por un sí a ciegas, como quizás lo pueden hacer los que están convencidos de que no quieren que el correísmo vuelva y que están convencidos también que la única forma de salir adelante es cambiar la Constitución, porque más allá de los problemas que tiene nuestra Constitución actual, hay como muchos candados. Y ahí hay un problema, o sea, hay un tema interesante, porque tenemos una campaña por parte del presidente muy somera, donde nos dijo que qué va a haber en la consulta popular nos va a decir después de los resultados. Entonces eso, al joven que es súper crítico, que está pendiente de lo que va a pasar, que no quiere que se repitan situaciones similares, como quizás, y aquí Modesto podrá como conversar un poquito más, en la época plutocrática del Ecuador, donde solo había un sector de la ciudadanía en la que gobernaba, o que vuelva a gobernar el correísmo, que tome más fuerza una tendencia como el correísmo, los hace dudar de dar un sí o firmar un cheque en blanco. Correcto. También nos acompaña Amira Lozada, quien tiene también una pregunta para ti. Andrea, qué gusto saludarte. A ver, considerando que si bien es cierto la figura Milei y Noboa tienen ciertas similitudes, ambos entran como outsiders, también logran la fragmentación de la oposición justamente motivado por este hartazgo social. Considerando estas similitudes y que además comparten un mismo aliado que es Estados Unidos, ¿crees que esa presencia o posible presencia de Estados Unidos, que tanto el gobierno la ha mencionado también, qué peso podría tener en Ecuador esta promesa de apoyo internacional, considerando que una de las preguntas de la consulta popular es la posibilidad de que estén presentes bases militares extranjeras, se espera que sean de Estados Unidos, en el tema del voto? A ver, yo creo que ahí sí tenemos que ir diseccionando la consulta popular. Quizás en esa pregunta específica de la consulta puede tener muchísimo peso Estados Unidos, para bien y para mal. Para bien porque tenemos este hartazgo de la ciudadanía que necesita seguridad, que está cansada de no poder salir, de tener que esconderse a las 8 de la noche, 9 de la noche, y no poder disfrutar de su ciudad, disfrutar de su país, que no puede trabajar en paz porque están las vacunas, están los secuestros. Entonces, la posibilidad de que venga Estados Unidos, que tiene una gran tradición en temas de seguridad, en temas de estrategia, puede que sea muy llamativa a la población y por lo tanto voten por el sí en esta pregunta en particular. Pero de ahí tienen la parte que, a ver, en Ecuador tenemos una profunda tradición también de izquierda. No encerremos a la izquierda como correísmo, porque
incluso la izquierda, gran parte de la izquierda está en contra de este partido. Entonces, dentro de la izquierda sí quedan muchas dudas, sobre todo a nivel más comunitario y en las clases más vulnerables, de qué es lo que pueden hacer los militares que vengan al Ecuador. Hay estudios de que cuando estuvo Estados Unidos en la base de Manta, se dieron muchos abusos hacia la población que estaba alrededor de la base, en temas de abusos sexuales, más que nada. Entonces, que no se podía hacer nada y no había reparación para la víctima, porque claro, el militar se metía a su base, entonces ya la justicia ecuatoriana no podía hacer nada porque ya era territorio estadounidense, más o menos como funciona una embajada. Entonces, ese tipo de situaciones, más quizás la experiencia de Colombia, donde vemos que la presencia de las bases militares no ayudaron a reducir el narcotráfico, sino que en ciertos espacios incluso lo exacerbaron, podría hacer a esa parte de la población, y que quizás es un poquito más crítica, pensarlo dos veces. Correcto. Andrea, permíteme ser un poco disruptivo, me conoces perfectamente bien en ese sentido. Por supuesto. Primero, ya después de un medio periodo, que fue lo que hizo Noboa, terminar el periodo de Lazo, en la segunda etapa, en la elección que le permitió ahora acceder a Carondelet, ya dejó de ser outsider porque ya gobernó 2 años, primero. Correcto. Segundo, el tema del electorado joven, una de las características justamente de la generación que pertenece el presidente es inmediatista. Esto es, si todo durante su vida lo han tenido a la velocidad del clic, la respuesta rápida, tienen todas las herramientas habidas y por haber ahora, inclusive la inteligencia artificial y tal, son personas que buscan una respuesta rápida, concisa y precisa. Es más, los psicólogos hablan de la memoria del pescado, 9 segundos. No sé si viste Buscando a Nemo, Dory, 9 segundos y se le acababa la historia, exactamente igual. Entonces, esto de alguna manera, visto como se ha visto la participación del presidente Noboa, digamos que atrae un poco más a la juventud en cuanto al tema de que no está de acuerdo con esas narrativas largas que se pegaban antes por parte de la izquierda. Uh-huh. La izquierda, que durante 17 años hizo y deshizo del Ecuador, resulta que decía una cosa pero la realidad demostraba otra. Y por sobre todas las cosas, el hecho de que el Ecuador está secuestrado por la narcodelincuencia y los grupos de delincuencia organizada, y Noboa ha demostrado que ha tenido decisión, coraje y ha combatido a la narcodelincuencia de manera frontal, tanto así que una noticia hace 15 días decía que las cabecillas de estos grupos de delincuencia organizada se sentían más seguros en Colombia que aquí y se habían trasladado a Colombia. Por lo tanto, todo esto hace que de una u otra manera, aparentemente, inclusive de las encuestas que se he podido analizar, si bien es cierto, está peleado 40-60, pero pareciera ser que la tendencia va. Y tú sabes perfectamente bien, como bien lo manifestaste, que el voto no es racional, es emocional, dependerá de que suceda. Ahora, la CONAIE antes era vista como una organización poco más y poco menos que era la defensora de la democracia del país. En la última movilización fue todo lo contrario. Ni su misma gente estaba de acuerdo con ellos. Entonces, depende de cómo se manejan estos 15 días la narrativa, por decirlo de alguna manera. ¿Tú no crees que siendo el electorado mayormente joven y por otro lado los mayores adultos, como en mi caso, que ya estamos cansados de lo que fue los 17 años de la Revolución Ciudadana? No quiero decir el correísmo porque también es un error poner entre correísmo y novoísmo. Ya el correísmo es casi extinto, hablemos de izquierda y hablemos de derecha o centro derecha. La izquierda está desesperada porque definitivamente ha perdido cualquier cantidad de puntos, ha perdido cualquier cantidad de imagen y es más, se la ha visto involucrada en todos estos casos, metástasis, purga y todo lo demás. Con todo esto, Andrea, tú como analista, como politóloga, ¿tú no crees que, como que dicen por ahí, ahora que estamos en el día de Halloween, como que los astros se han confabulado y resulta que mucho más pareciera ser que estaría encaminado el tema al sí que al no?
Eso, por favor, tu respuesta luego de retornar del corte comercial. Andrea, tu respuesta, por favor, a la pregunta. Y tenemos muchas posibilidades de que el sí gane debido justamente a esta alineación de los astros, como mencionábamos. No obstante, recordemos también, como decían los abuelos, que en la puerta del horno se quema el pan. Ah, por supuesto. Entonces, si bien hay, digamos que dentro del paro, a pesar de los tintes de represión que hubo y de autoritarismo, el gobierno salió fortalecido porque no cedió del todo, logró contener, hizo que no llegue hasta Quito y que se tome en toda la ciudad. Entonces, a pesar de que duró un montón, porque fue un mes entero, estuvo, digamos que, eclipsado, y eso se ve bien para la población, porque el resto del Ecuador pudo seguir trabajando. Y luego del paro empezó todo un sistema de compensación para las poblaciones afectadas. Entonces, eso se ve bien y lo puede ayudar. No obstante, si no hay una narrativa o una comunicación clara de lo que se espera o lo que se busca con esta nueva constitución, porque las otras dos preguntas de consulta popular, digamos que las tenemos más claras y podemos revisar el anexo si somos ciudadanos que queremos tener un voto consciente y tomar una decisión. Correcto. Pero con la constituyente, con la pregunta de la nueva constitución, no sabemos más allá, solo que queremos o no queremos, pero tú más que yo sabes que una nueva constitución no es la solución a los problemas del Ecuador. Por algo hemos tenido 20 constituciones hasta el momento. Sí, lo que pasa es que siempre han sido un traje a medida y el tema es qué es lo que queremos. A mí, un psicólogo amigo muy querido, Boris Ledesma, siempre me decía, la gente fracasa porque siempre busca lo que quiere y no lo que necesita. Y yo creo que en este momento lo que tenemos que ver es la constitución que necesitamos, qué es lo que debe contener. Y ya sabemos lo que no debe contener, el garantismo. A propósito, Luciana tiene otra pregunta para ti. Andrea, yo le quería preguntar que justamente con lo que usted menciona de que usted ve que sí gane en la consulta popular, el CNE calificó a 15 organizaciones políticas y sociales para poder realizar la campaña electoral por la consulta popular, mientras que para el referéndum calificó a 4 organizaciones por el sí y a 9 por el no. Entonces, ¿qué papel realmente van a jugar estos partidos políticos y los movimientos indígenas en la campaña del sí o el no para esto? Bueno, va a depender del partido político, o sea, y lo voy a atar a la respuesta anterior. Claro, es la constitución que necesitamos, pero como yo sé que voy a votar por esa constitución que necesitamos si no me han dicho cómo va a ser? Ese es uno de los mayores problemas, y que creo que quienes van a hacer campaña por el no van a explotar esa parte de ahí, se van a concentrar en eso de que no podemos firmar un cheque en blanco, de que no podemos ir a ciegas, mientras que los que votan por el sí o los que van a hacer campaña por el sí van a seguir con esta narrativa del cambio y de la necesidad de un país mucho más seguro y mostrar las debilidades y los problemas que tiene la constitución actual. Pero nuevamente va a depender mucho de la campaña que se haga, porque lo voy a comparar con las antiguas consultas populares, la de Lasso y la anterior del propio presidente Noboa. Las preguntas eran muy similares, casi que eran los mismos temas. Entonces, ¿por qué ganó Noboa y con Lasso no la ganó? Es justamente porque tenemos el tema de legitimidad y popularidad del presidente, y también que la campaña de concientización y de explicación de las preguntas con el expresidente Lasso fue terrible. O sea, hicieron un par de eventos en universidades a grupos muy pequeños y se acabó. O sea, nadie entendía qué pasaba, por qué era bueno o no esas preguntas. Y encima, con la poca popularidad que tenía el presidente, pues era la fórmula para el desastre. Se caía solito. Mira, tiene otra pregunta para ti. Andrea, a ver, sí, tomando en cuenta lo que mencionas de las campañas, que definitivamente son súper importantes, considerando, como ya dijimos, que el voto es emocional más que racional, y también la popularidad que tenga quien propone estas consultas populares, tomando en cuenta eso, ¿hasta qué punto crees que la percepción de estos beneficios económicos inmediatos puede o no transferirse a una consulta popular, considerando que hoy hay 15 bonos estatales que están vigentes, algunos son temporales, y vimos cómo esa fórmula le resultó al presidente también en el
paro que tuvimos de 30 días, no llegó a un alcance nacional, pero el presidente pudo entablar un diálogo y tener una buena respuesta de parte de los transportistas y productores agropecuarios que se vieron beneficiados con estos bonos nuevos que aparecieron y se sumaron a la lista de los ya existentes para como un tema de compensación por la eliminación del subsidio al diésel. Bueno, yo creo que estos bonos son una estrategia por parte del presidente para justamente llevar hacia su lado, hacia el lado del sí, a parte de la población que quizás tradicionalmente votaría por una tendencia contraria a la que representa el presidente. Porque volvemos al tema de las ideologías. Hay gran parte de la población y a nivel internacional incluso que lo consideran como de derecha, pero él dice, hey, un momento, yo no soy de derecha, yo soy de centro izquierda. Entonces, como es difícil posicionarlo, aunque cuando en la última entrevista que tuvo con CNN, él se posicionó, el hecho de dar estas ayudas sociales trata de, como se diría popularmente, alar para su molino a esta parte de la población y condicionar la necesidad de que se mantengan esos bonos o que pueda seguir desarrollándose a través de nuevos procesos productivos con el gobierno, la necesidad de votar por el sí, porque si no, pues quizás los fondos esperados a través de los cambios que se den en la Constitución no van a llegar. Andrea, si bien es cierto, tú manifiestas de que hay una gran interrogante sobre qué es lo que contendría la nueva Constitución, no es menos cierto, tal como decía JJ Rendón, de que hay dos tipos de campañas, en la que tú dices, ofreces y tal, y cuando tú ofreces tienes el problema de que si no llegas a cumplir, cumples 9, pero no cumpliste en la 10ª, se te vino abajo todo el esquema. Por lo tanto, es mucho mejor, y el que es experto en las denominadas campañas sucias, que no son el insulto, sino potenciar las fallas del contendor, ¿no es mejor acaso lo que está haciendo el presidente Noboa en este caso? Que es decir, a ver, yo les puedo decir lo que no va a tener la nueva Constitución. No va a tener el garantismo para que las organizaciones de delincuencia organizada estén. No se va a manejar el tema de las sustitutivas como se está manejando ahora. Todo lo que de una manera u otra exacerba el sentimiento de la población porque ha sido vacunado, ha tenido un pariente que ha sido secuestrado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se maneja la campaña así, diciendo lo que no va a tener la nueva Constitución, no estás justamente atacando aquel sentimiento y dice, sí, yo necesito ser rescatado por esto, y este es el que necesito, o esa Constitución es la que necesito, la que no va a tener estas historias. ¿No crees que eso también comunicacionalmente, que hay que aplaudir la comunicación del presidente Noboa, esto de que hable 2 minutos, 3 minutos, es intrascendente, porque lo que viene post discurso es lo que funciona, sobre todo en redes sociales? ¿Tú no crees que de una manera u otra lo está manejando bien? Yo no sé si has visto un video, Andrea, en el que sale un dirigente indígena y dice, le exigimos al presidente Noboa que pida disculpas y le pedimos también a fulano, sutano, mengano y tal, y salen las víctimas de Otavalo, la chica que le lanzaron, le pincharon el pie con la lanza, y dice, pido disculpas por haber atravesado mi pie en la lanza, yo solo quería trabajar. Y el otro que dice, pido disculpas por haber querido llevar alimentos a mi pueblo que los necesitaba. Y a las finales termina este video cortito en que dice, los que tienen que pedir disculpas son ustedes. Todos juntos le dicen, los que tienen que pedir disculpas son ustedes por habernos tenido 30 días secuestrados, sin trabajar. Eso es una campaña que, si bien es cierto, comienza en un tema negativo, o termina al fin y al cabo con un impacto tremendo socialmente hablando. Entonces, ¿tú no crees que este tipo de campañas son las que de una manera u otra van a inclinar la balanza para el sí o para el no en el tema de la nueva Carta Magna? A ver, yo creo que este tipo de videos justamente, no lo he visto el video, pero por lo que me mencionas, apelan justamente a lo emocional y a estos sentimientos de la población que ya no quiere más paralizaciones, que ya no quiere más trabas a las que ya tiene actualmente, la inseguridad, la incapacidad de tener acceso a salud y educación para sus hijos, para ellos mismos. Entonces, por supuesto que apelan al tema emocional del votante, de que para evitar que esto vuelva a pasar, necesitamos esta nueva Constitución, y le da paz
a la parte de la población que conoce de la Constitución actual y cuáles son los problemas de la Constitución actual, cuando el presidente nos dice esto no va a haber, esto no va a haber, esto no va a haber. Pero también recordemos, Modesto, que hay parte de la población que no ha tenido el privilegio o no ha tenido la oportunidad de sentarse a revisar la Constitución y entender la Constitución. Entonces, en ese sentido, quizás esos llamados de esto no va a existir, no resuenan tanto con esa población. Y hay un miedo latente, nuevamente, de los grupos más vulnerables, de que se pierdan ciertos derechos ganados. Porque si bien es cierto, nuestra Constitución actual es hiper mega garantista y tiene una serie de problemas, porque, por ejemplo, me das derechos pero no me dices cómo se van a aplicar, y si alguien incumple o se va en contra de ese derecho que me estás dando, ¿qué hago para defenderme y para que prevalezca ese derecho? Un paréntesis. Entonces, en lo que dices, perdón, Andrea, 444 artículos, los mismos escalones, número de escalones que tiene para llegar al Cerro del Carmen, donde hay un faro, y aquí no hay un faro en la Constitución. 444 artículos y solo el 83 tiene obligaciones, todos los demás derechos. Por eso tenemos la sociedad caótica que tenemos, pues. Por eso digo, o sea, a pesar de esto, los grupos más vulnerables sienten que podrían perder derechos. ¿Ya? Y aunque internacionalmente, y hablando de derechos no se puede, porque no puede haber regresión de derechos, ese miedo está latente en la sociedad y es el que va a tratar de explotar la campaña por el no. Entonces, por eso el presidente tiene que ser claro, y es más o menos como lo que en algún momento creo que tú y yo conversábamos sobre el plan Fénix, y yo te decía, pero es que yo necesito una hoja de ruta, no necesito que me diga voy a hacer A, B, C y punto 1, punto 2, punto 3, pero sí que me diga los objetivos claros, hacia dónde va a ir, para decir, bueno, puedo irlo monitoreando y evaluando. Lo mismo acá, que me den claridad de hacia dónde va ese tipo de constitución para yo poder decidir sí o no. Andrea, ¿podemos poner a prueba tu capacidad de abstracción, tanto Luchana como también Amira, ya le iba a cambiar el nombre, Ariana? Te van a hacer cada uno una pregunta, y digo que podemos poner a prueba tu capacidad de abstracción porque tenemos hasta las 9:50 para que la respuesta sea casi en un minuto la respuesta de cada una. Por favor, Listo. Luchana. Bueno, entonces yo le quería preguntar que entonces la gestión, por decirlo de alguna forma, la contención y el levantamiento que realizó el presidente Daniel Noboa frente al paro nacional es lo que le puede estar dando la victoria al sí en la consulta popular. Parcialmente, porque como dije hace un momento, a la parte de la población que no quiere más paros y que tiene esta reticencia hacia la comunidad indígena y a lo que pueden generar en cuanto a paralización, los va a ayudar, pero a la parte de la población que es más crítica y a través de los medios vio los exabruptos que se generaron en el paro, le puede jugar en contra. Por favor, Amira. Andrea, a ver, ya adelantándome un poco en el tiempo, pensando en que el sí gana la consulta popular, sabemos que va a ser un año en donde el gobierno va a ser enfocado en una nueva constitución. ¿Cuáles serían los riesgos políticos que enfrentaría el presidente Daniel Noboa y su gabinete durante todo este proceso, en los próximos 6 a 12 meses? A ver, creo que el primer riesgo que tiene el presidente es, o más bien, no riesgo, beneficio, es que como vamos a estar concentrados en lo que pasa con la Constitución, la capacidad de gestión de su gabinete va a pasar en un segundo plano. Entonces, si hoy le reclamábamos que estamos a puertas de cerrar el año y los presupuestos no se han ejecutado al 100%, sino que están por menos del 50%, estas interrogantes no van a estar tan presentes mientras se está creando la consulta popular, se está creando la asamblea, y le va a dar como más campo de acción a poder gestionar y atarlo a la asamblea o a lo que se esté creando y cocinando en la asamblea. Riesgo es que la oposición va a tratar de exacerbar esa falta de gestión para decir que el presidente no está funcionando y por lo tanto va a ser una especie de campaña anticipada por el no a la nueva constitución. Correcto. Andrea,
se está luchando, y es evidente por parte del gobierno, en que esta consulta popular no se convierta en la elección de el más simpático en el país, definitivamente, como sucedió con la de Lazo, con todas las anteriores. Y es claro y evidente porque se enfrascan básicamente en los puntos álgidos. Por eso es que no se permite, de alguna u otra manera, la campaña no permite que vota a favor o en contra de Noboa. Mira que ni siquiera se está planteando eso, se está planteando simplemente sí y no, punto. Y entonces, bajo ese esquema, ¿tú no crees que podría ser un error el hecho de que muchos están diciendo cuál es el candidato, quién sería el candidato óptimo para que esté en la constituyente y tal? Primero veamos qué constitución es la que necesitamos, para en base a eso establecer el perfil de los posibles candidatos a asambleístas constituyentes, para que justamente no se dé esta polarización de las dos tendencias. Porque si lo que no queremos es repetir el tema del garantismo exacerbado, no vamos a elegir a quienes defienden el garantismo exacerbado. Hay que poner claramente el perfil. ¿Tú no crees que es un error, básicamente, el decir, a ver, nosotros necesitamos una constituyente, y en esto concuerdo contigo sin que me contradiga, simplemente decía antes, en la campaña está bien que digan esto es lo que no queremos, por lo tanto, escojamos el perfil de aquellos que están en la misma línea de lo que no queremos, para entonces ahí sí decir, a ver, este es el perfil, el fulano de tal que se está lanzando, ¿reúne el perfil o no? No, entonces no votamos por ese fulano. ¿No te parece que ese debería ser un poco el siguiente paso en este tema de la campaña posterior al sí o al no, de ganar el sí? Completamente de acuerdo, pero ahí tienes un rol importantísimo de los partidos políticos y nuestros partidos políticos también, lo hemos conversado miles de veces. El sistema de partidos está en una profunda crisis que no le permite representar realmente a la sociedad y los diferentes sectores que dicen representar los partidos, uno. Y dos, la forma en la que se va a votar, porque eso ya se estableció previo para que pueda ser calificada por la Corte Constitucional la consulta, es que es en lista cerrada. Entonces el partido puede poner a X número de personas, a X perfiles que quizás no van de acuerdo a lo que se necesita, pero como este partido, sea el partido de gobierno, sea el partido de oposición, pues son los que más posibilidades tienen, y ahí está mi mayor miedo, ¿no? Esto de que tengamos una situación muy parecida a la que tenemos hoy en la Asamblea Nacional, donde no hay debate, donde solo hay discusiones que se quedan superficiales, y ese sueño y anhelo que tenemos los ecuatorianos de salir adelante y que le estamos dando la oportunidad de ganar el sí a la constituyente, se cree se vuelva o caigamos otra vez en una constitución a la medida de Daniel Noboa o a la medida de quienes estén impulsando en ese momento, quienes sean los asambleístas constituyentes. Andrea, siempre es un placer conversar contigo y siempre falta tiempo para seguir deshojando margaritas en el tema político. Sin querer pedirte que utilices una bola de cristal y que veas el futuro, ahora que estamos justamente el día primero del escudo nacional y segundo el día de Halloween, que lo hemos importado. Sin embargo, ¿cuál crees tú que va a ser el futuro del Ecuador en lo político dadas las circunstancias? Ay, qué difícil que me la pones. A ver, yo no veo nada bueno, la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos una clase política que se rehúsa a cambiar, que se rehúsa a entender las necesidades de su electorado, de las personas que dice representar, sino que está concentrada en gran parte, no todos, pero una gran parte, en sus intereses particulares, ya sea esto dinero a través de corrupción o poder, visibilidad. Y por otro lado tenemos una población profundamente descontenta, pero también profundamente inerte, en el sentido de que no se levanta, y no lo digo como paralicemos el Ecuador, tipo el último paro nacional, pero sí que no hace escuchar su voz, y también porque está sobreviviendo, entonces no hay chance para reclamarle al gobierno, reclamarle a la institución que haya que reclamarle. Entonces no veo un futuro alentador. Esperemos que quienes están haciendo campaña tanto por el sí como por el no
logre presentar criterios y argumentos claros para que quienes vamos a votar podamos tener un voto informado y una decisión que vaya con los anhelos que cada uno de los ecuatorianos tenemos. Aprovechando el día, quememos en leña verde entonces a los partidos políticos. Agradecerte, Andrea, por la participación, también a Luciana y a Mira por la participación en esta parte del segmento contigo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Un gusto siempre, que pasen bien. El Consejo de la Judicatura derogó la resolución 063-2025 que regulaba la autorización notarial de salida del país de los niños, niñas y adolescentes, vigente desde septiembre del 2025. Dicha norma buscaba prevenir delitos como la trata del tráfico de menores mediante controles más rigurosos, entre ellos la comparecencia conjunta de ambos progenitores ante notario, la filmación del acto y la toma de impresiones dactilares. Sin embargo, su aplicación generó demoras, confusión operativa y conflictos migratorios en los puntos de control. La derogatoria establece el régimen, reestablece el régimen anterior en el que basta la autorización escrita del otro progenitor o de ambos, según sea el caso. Esta decisión reabre el debate entre la eficiencia administrativa y la necesidad de blindar a los menores ante redes de corrupción y tráfico infantil. Para tratar este tema contamos con la participación del doctor Germánico Maya, expresidente del Consejo de la Judicatura, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Para mí el gusto de a través de este importante canal dirigirme a la ciudadanía. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Nos acompaña también en esta mesa Luciana y Amira, quienes también le realizarán unas preguntas. Para entrar en materia, doctor, ¿considera usted justificado o apresurada la motivación del Consejo de la Judicatura para aprobar el reglamento 063-2025? Es difícil contestar categóricamente una pregunta de esa naturaleza porque, si bien históricamente nuestro país ha sufrido la sangría de que por muchas veces divergencias entre los padres, uno de ellos haya salido del país clandestinamente con sus hijos. En otros casos hayan salido niños con afanes de ser adoptados en el exterior. Otras veces el tráfico de niños y el tráfico de órganos. Otras veces el abuso que ha habido en el manejo de los permisos para la salida de los menores ha hecho que el Consejo de la Judicatura dicte este reglamento, el 063, y que súbitamente lo han derogado por cuanto el mismo se prestaba para una serie de problemas y líos que iban desde el encarecimiento de los permisos, porque hay que decirlo así, obtener un permiso no cuesta, pues no es barato, cuesta, hay que ir al notario, y los notarios abusan regularmente de los precios. Me decían que en Quito habían cobrado hasta $125 el permiso. Es una cosa insólita. ¿Por qué? Porque demandaba del notario el que tome una serie de seguridades para la identificación de los menores, inclusive hasta fotografías, códigos QR, etcétera, etcétera. Repito, para prevenir la fuga o clandestina salida de menores. Este nuevo reglamento que se dicta, entiendo yo que se debe a, entre otros problemas, a esto, al encarecimiento de los trámites. En segundo lugar, al hecho de que se vuelve más burocrático todo. Estamos llenos de burocracia, nosotros estamos llenos de trámites, porque el trámite A, para hacer el trámite A, primero hay que hacer el A-1, y para hacer el trámite A-1 hay que hacer primero el A-2. Entonces, esto es ciertamente que es injustificable y es insoportable, pero también tenemos que analizar modesto y con absoluta claridad, les digo a las chicas que están también en el panel, distinguidas periodistas, que tenemos que pensar que tenemos que de todas formas prevenir este grave problema que ha sido la salida clandestina de menores del país. Entonces, si yo digo, es positiva la derogatoria o es positivo el reglamento anterior, me equivocaré siempre, porque tenemos que siempre luchar por prevenir a nuestros niños, por más que tengamos que crear una serie de obstáculos para su salida, pero creo que lo mejor es prevenirlos a ellos, ¿no? Sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas, Germánico. Germánico, al retorno del corte comercial, Luciana Moncayo va a realizarle una pregunta. Con gusto. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí y por darme la oportunidad de hacerle una pregunta. Le quería preguntar, ¿qué vacíos legales o prácticos se pretendían subsanar con la exigencia de comparecencia notarial conjunta y filmación del acto? Privilegio estar aquí nuevamente, le diré. Mire, repito, la inseguridad que vivimos nosotros, a todo nivel, los ecuatorianos, la fragilidad de nuestros sistemas de control migratorio, las fronteras abiertas que graciosamente se dispusieron sobre el país, han sido la causa fundamental para que se dicten normas que prevengan este grave daño que existe en nuestro país de la desaparición de menores. Usted estará conmigo que a diario, en las redes sociales, en los periódicos, hasta en las calles, hemos visto pegados afiches con fotografías de niños que desaparecen súbitamente, de menores que nunca más se llega a saber en dónde están. Regularmente estos menores, abusando de su ingenuidad, pues son secuestrados por mafias internacionales que lo que hacen es muchas veces obtener los cuerpecitos de estos niños para extraerles órganos que son vendidos en sumas cuantiosas en el exterior. Esto, sumado al hecho del grave problema que tenemos los ecuatorianos, repito, en que los programas, por ejemplo, de adopción son cada vez más complejos y hay una gran cantidad de niños que o son arrojados en los tachos de basura en las esquinas de las ciudades o muchas veces abandonados por sus padres a su suerte de 2, 3 y 4 años para que sirvan muchas veces de esclavos en otras familias pudientes. Estos trámites de adopción que deberían ser mucho más ágiles, cierto es, con controles estrictos, pero mucho más ágiles, hace que debamos tomar y tener una serie de normativas que regularmente no son dictados por expertos en la materia, sino por políticos, que como todos sabemos, muy poco conocen de la problemática, muy poco viven de los trámites y que ventajosamente ya me voy a lanzar a una pregunta de la constituyente, pero deben ser suprimidas las erogaciones económicas para que no pulule tanto irresponsable en el proceso de dictar normas y leyes que obstaculizan el verdadero propósito que puede tener el Ejecutivo en cuanto a contener, detener, prevenir a los menores, y no creando barreras, obstáculos, procesos largos que, repito, se vuelven tediosos e imposibles de cumplir y que hacen que también en muchos casos se encuentre el tajo por la izquierda o la derecha para evitarlos, ¿no? Entonces, repito, si el interés primario es del niño, dictemos normas que sean coherentes con ellos, acorde con nuestra realidad, tomando todas las prevenciones, repito, para que ellos sean los beneficiados y no los políticos, los notarios o los abogados que tienen que tramitar estos permisos. Correcto. Germánico, y justamente en base a lo que usted dice y lo que ha preguntado Luciana, todos tenemos todavía en la memoria aquel caso de la esposa del Ronnie Aliaga que decía, este señor se fue a Venezuela y se llevó a mi hijo sin mi autorización. Tenemos presente el caso de hace unos cuantos años, por lo menos unos 5 años atrás, de aquella madre ecuatoriana que peleaba porque le devuelvan a su hijo que se había ido con el padre a España sin la autorización de ella. Gracias a Dios el gobierno español también ayudó y entonces se logró el retorno de este niño. En la parte del agro es muy dado, sobre todo en las zonas de la región interandino sierra, de que regalan
o venden a los niños. Entonces esto, Germánico, aquello de la Constitución que dice, la prioridad son nuestros niños, queda en letra muerta. Modesto, estoy plenamente de acuerdo y precisamente esto abona a lo que yo decía, ¿no? Es que la Constitución, esta norma macro, que dispone que se dicten normas y procedimientos acordes con ella, tiene una buena intención. Pero si las leyes que tienen que regir, si los reglamentos que tienen que prevenir el ejercicio de estas leyes no son dictados por gente experta, no son dictados por gente que conozca, pues se dan estos casos. Usted recordará esto, porque bueno, ya los viejitos nomás sabemos esto, pero en el año 70... Maduritos, por favor, Germánico. Maduritos, tiene razón. En los años 79-80, Modesto, se produjo en el país una campanada de alerta. Pues en aquel entonces pululaban las empresas de abogados que se dedicaban a las adopciones. Correcto. Recuerdo yo que era oficial que la adopción costaba $10,000. $10,000 por niño. Ese era el costo de los niños. Y estábamos en Sucre. Claro, y había agentes, recuerdo yo, porque así se descubrió, habían agentes que se encargaban de llevar los niños a estas oficinas jurídicas y estos pues les daban adopción al extranjero. Nadie sabe dónde fueron esos niños, en dónde estaban esos niños, hasta que yo recuerdo, porque tuve una participación directa con Isabel Novoa Pontón, precisamente la señora Isabel Novoa Pontón tenía una fundación que se llamaba FAN, correcto, una fundación de ayuda a nuestros niños, en el cual yo tuve el privilegio de ser abogado, y pues los trámites que se daban eran verdaderamente rigurosos por parte de la fundación, con un estudio socioeconómico de dónde provenía el niño, a dónde iba el niño, cuál era el futuro de esa criatura, cuáles eran los planes de los adoptantes para cuidar de esos niños, su estado de salud, las casas asistenciales para que los niños, mientras están en ese decurso de ese periodo de conocimiento de adoptantes y adoptados, estén bien los niños. Bueno, era realmente un tratamiento maravilloso. Con ayuda del entonces ministro de Bienestar Social, recuerdo, el economista Alberto Cárdenas Dávalos, se hizo un reglamento para adopciones muy interesante, en el que había que respetarse los procedimientos y en donde se dictaron normas para prevenir la fuga, las adopciones ilegales, el tráfico de niños, pero ¿sabe qué? Todo quedó en nada. Tremendo. Todo quedó en nada, porque llegaron los revolucionarios ciudadanos y permitieron con las fronteras abiertas que nuestros niños sean sacados, sean robados, sean dados en adopción en forma ilegal y que desaparezcan los mismos. Esta es la verdadera culpa y la verdadera razón de por qué tenemos que ahora preocuparnos nuevamente por prevenir a estas criaturitas. Germánico, al retorno del corte comercial, Amira Lozada tiene una pregunta para usted. Germánico, Amira Lozada tiene una pregunta para usted. Con gusto. Doctor, un gusto tenerlo aquí. Leyendo lo publicado en el portal de la Función Judicial, se dice que el sustento para tomar esta medida fue en base a distintos informes técnicos, sin embargo no se especifica cuáles o quiénes eran los autores de estos informes. Considerando que el reglamento derogado tuvo solo vigencia de 2 meses, desde septiembre de 2025 hasta el 29 de octubre, ¿cuáles serían estos insumos que se tomaron en cuenta para tomar esta medida? ¿Cuáles fueron los indicadores de riesgo o informes internacionales que alertaron de que este reglamento en la práctica no estaba siendo viable y llevó a la Función Judicial a tomar esta decisión de derogarlo? Quiero un poco suponer lo que ha ocurrido para poder contestar esta pregunta. El Consejo de la Judicatura, históricamente, no está dotado ciertamente de gente especializada en las distintas áreas como para poder dar un adecuado soporte a los vocales, que no pueden ser todólogos, ciertamente. Más aún estos chicos que han sido últimamente designados no son gente que tiene mayor trayectoria en lo judicial, en la práctica profesional,
ni son connotados juristas. ¿Okay? Son gente que está dando su aporte cívico y que yo he sido un contradictor de ellos, pero que en estos momentos, cuando ya están en funciones, pues hay que respaldarles, porque hay que tratar de salvar y sacar adelante el país. O sea, no podemos estar solamente de críticos, sino que tenemos que apoyarles. Y la verdad es que ellos, como les decía, no tienen el Consejo de la Judicatura un soporte técnico adecuado, sobre todo en materia de niñez y adolescencia. Mire, podrán tener en áreas como las técnicas, como las penales o hasta civiles, pero hay áreas especializadas como esta que carecen ciertamente, y no porque tengan entre sus filas a licenciadas en bienestar social o en psicología o en sociología, son suficientes como para poder decir que el sustento técnico que ha motivado los cambios es suficiente y es adecuado. Tampoco puedo yo meterme a opinar que si es que hay o no una alternativa o una sugerencia en lo internacional para cambiar este tema. Lo único que le puedo afirmar categóricamente y que me consta por haber consultado con personas que aún trabajan en el Consejo de la Judicatura es que autoridades de migración se quejaban de que no sabían cuál era el procedimiento, porque no se socializó cómo iba a ser el reglamento que se dictó, aquel que nació de la 063-25. Y entonces no sabían qué documentos tenían que pedir el momento en que salía un menor con uno de sus padres o un menor con un tío o con algún amigo o alguna amistad de la familia. Entonces, esto sumado al hecho de las protestas ciudadanas por la abusiva actuación, sobre todo de las facturas notariales, le llevó al Consejo de la Judicatura a reparar que tenía que cambiar, que dejar insubsistente esto para volver a lo mismo. Básicamente, ¿qué es? Que el notario tiene que dar el permiso merced a una comparecencia personal del padre o de la madre en su caso, o de los familiares, autorizando que salga con un tercero, merced a la firma de un documento con el debido reconocimiento de firma y rúbrica. Yo creo que esto es más que suficiente, si es que se lo hace con responsabilidad, con seriedad, y se deja constancia de estos hechos. Ahora también hay otros factores que usted tiene que considerar. Por ejemplo, que aquí en el Ecuador se han otorgado cédulas a haitianos, a venezolanos, a peruanos, con otras identidades. Entonces, esta fragilidad en el sistema de seguridad nuestro hace que también tengamos que dudar de todo, hasta cuando vamos a firmar una escritura de compraventa y usted le tiene al comprador o al vendedor al frente. Usted tiene que asesorarse ciertamente hasta de los antecedentes familiares para poder firmar, repito, por la fragilidad en todo el proceso de identificación de un ciudadano, y en este caso de los padres o quienes están autorizando la salida de un menor. Entonces, Germánico, hay un cúmulo de factores, Modesto, con esto acabo, hay un cúmulo de factores que hacen que todos los procesos que se tomen sean inseguros. Esa es la verdad. Justamente sobre eso, Germánico, con el índice de corrupción que la verdad nos desborda en el Ecuador en este momento, y con la falta de capacidad también, como bien ha manifestado usted, de algunos funcionarios y tal, ¿cómo hacer realidad esta garantía para nuestros menores? Porque como están las cosas, es un buen negocio exportar niños, suena horrible, pero es la realidad. Es un buen negocio exportar niños, es un buen negocio desaparecer niños y exportar sus órganos, y todos se lucran, y al fin y al cabo, aquello de que el Estado protege por sobre todas las cosas a nuestros niños es el mayor de los engaños y la mayor de las farsas que se puede haber escuchado durante estos 17 años, 18 años de vigencia de la Constitución de Montecristi. ¿Cómo agilitar las cosas para que sean eficientes? Y esto habla del tiempo, para que sean efectivas, y esto habla de o mejor dicho, de minimizar el riesgo de corrupción, Germánico. Ciertamente que hay que hacerlo y hay que empezar de alguna vez. No es una solución, no hay una varita mágica que diga sí, vamos a cortar el tema. Pero ¿de dónde nacen los permisos de salida de los menores? Nacen regularmente en las notarías. ¿Cómo escoger debidamente a notarios que vayan a funciones de dar fe
pública. Y que quienes den fe pública sean gente honorable, gente honesta, no políticos, no lo que ocurre actualmente. Hay 3, 4, 5 notarios en Quito, igual número en Guayaquil, y el resto, con el respeto que me merecen, pero no tienen los atributos ni las condiciones como para hacerlo, como para dar fe pública de lo que están haciendo. Un notario que certifica la salida de un menor tiene que ser un notario que tenga especiales cualidades y condiciones de honorabilidad, de rectitud, de moralidad. Estos notarios, que deben ser debidamente escogidos, ¿por quién? Por el Consejo de la Judicatura. Tiene que iniciarse algún día este proceso. No puede ser, repito, que se vendan notarías como se vendieron en los consejos anteriores. Se vendían notarías a 10, 15, 20 y hasta en $100,000 las principales notarías. Imagínese, entonces el notario vaya a lucrar, pues, a hacer dinero, como dicen, más que sea honradamente, para, claro, para poder cumplir y pagar el costo de su puesto. Entonces, si se hace un verdadero escogitamiento, si cambiamos el chip ecuatoriano, de que no es mejor el que tiene más dinero, sino volver al chip que nos pusieron a los otros, nuestros padres, a nosotros antiguos nuestros padres, que lo más importante en el mundo no es el dinero, sino la dignidad, la honorabilidad, el buen nombre, sus procedimientos. Cuando volvamos a eso, cuando haya una reculturización del país, podremos pensar que va a cambiar. Mientras tanto, Modesto y distinguidas periodistas del panel, yo debo decirles que es muy difícil. Porque si es que la corrupción está en el notario, pues hay honorabilidad en el policía de migración o en el oficial de migración, porque ya no hay policía de migración, sino el oficial de migración que depende del Ministerio del Interior. Pero si es que no es en el uno, es en el otro caso. O simplemente en las fronteras abiertas. ¿Quién le controla a usted los menores que salen por el puente de Rumichaque o por el tránsito hacia el Perú o por el Putumayo? ¿Quién controla? Nadie. Y si es que alguien se atreve a controlar, pues hay que sacar un billete y listo, y pasan. Entonces, mientras esto no cambie, mientras no se reculturice al país, pues tendremos estos problemas. Cuidemos a nuestros niños, porque, repito, solamente nosotros como padres, como ecuatorianos responsables, debemos estar pendientes de ellos. Repito, la fragilidad en el sistema de seguridad ecuatoriano le pone a nuestras criaturas en riesgo de cualquier momento, que puedan ser raptadas, secuestradas en un centro comercial, en el auto, en la calle, y quién sabe, transportadas a dónde con permisos inadecuadamente obtenidos, ¿no? Germánico, agradecer su comparecencia, clarísimo y directo por sobre todas las cosas en sus criterios, a nombre de Radio Forever, Luciana y Amira, le agradecemos por su participación y lo comprometemos para en un futuro ver cómo se van desarrollando estas situaciones y por lo menos desde esta trinchera dar ideas de cómo mejorar esta situación, porque como decía el doctor Carlos Julio Arosemena, tal cual como vamos, si Ecuador no lo fundan como Ecuador, debería haber sido llamado Absurdistán. Muchísimas gracias, mi estimado Germán. Muchísimas gracias a ustedes siempre por la entrevista y estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, buen día. Buenos días.